En esta oportunidad les traigo una breve explicación acerca del trámite de compraventa de bienes inmuebles en Colombia. El presente video está realizado con el fin de que sea un video óptimo para aquellas personas que habitualmente no realizan este tipo de trámites, sino para aquella ama de casa, aquel mecánico, ingeniero, un médico que no habitualmente hace este tipo de trámites. Caso contrario, los abogados civilistas que se dedican a este tipo de trámites, las inmobiliarias o las constructoras de bienes inmuebles que normalmente hacen este tipo de trámites, ya conocen cuál es la metodología. No obstante, este video está realizado para que tanto como uno y otros, o sea, aquel persona especializada y aquella que no está especializada, interesada en vender su inmueble o comprar un inmueble, les sea de mejor o de mayor uso y conocimiento. Entonces, entramos en materia, trámites de compraventa de bienes inmuebles. Lo primero que debemos conocer en este tipo de trámites es la documentación. Entonces requerimos 4 tipos de documentos esenciales. Los voy a explicar uno por uno. El primero es el certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. Este certificado de tradición debe ser expedido única y exclusivamente por la Oficina de Registro donde se encuentra el bien inmueble a ser transferido o a ser vendido. Es decir, si mi inmueble se encuentra en la ciudad de Barranquilla, yo tengo que ir a la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla a solicitar mi respectivo certificado de tradición. Así sucesivamente se puede hacer en las oficinas de instrumentos públicos de Medellín, de Bucaramanga, de Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Hay municipios, o más bien hay departamentos que por su gran extensión tienen varias oficinas de instrumentos públicos. Es decir, la oficina de instrumentos públicos de Santa Marta, por ser una ciudad capital, se encuentra instalada en la ciudad de Santa Marta. No obstante, en el Magdalena existen otras oficinas de registro de instrumentos públicos. Existe la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénega, la Oficina de Instrumentos Públicos de Sitio Nuevo, la de Fundación. En Bogotá encontramos varias oficinas de registro de instrumentos públicos por la extensión del territorio y así sucesivamente. En el segundo punto tenemos que se debe presentar la escritura de compra-venta cuando el vendedor adquirió su bien inmueble. Esta escritura se denomina como la tradición o el título de propiedad. Como puede ser una escritura de compra-venta, también puede ser alguna sentencia judicial o puede ser un acto administrativo emitido por una entidad administrativa, es decir, eh, alguna resolución de adjudicación que otorga la alcaldía, la secretaría de correspondiente de una alcaldía de una ciudad, o como lo dije antes, una sentencia judicial en el evento, por ejemplo, puede ser un remate o una sucesión. Entonces, la sentencia judicial de esa adquisición corresponde a la tradición. En el tercer punto tenemos que es el impuesto predial y de valorización debidamente cancelados. Hoy en día hay notarías que expiden directamente los mismos pasisalvos de impuestos prediales. En otros eventos lo podemos conseguir en las plataformas web o las plataformas de internet de cada alcaldía. Un ejemplo puede ser en la alcaldía de Barranquilla, que exclusivamente los notarios son los únicos autorizados para solicitar estos pasisalvos de impuestos prediales. Ellos tienen unas claves que le asigna la alcaldía de Barranquilla. Pero hay otras ocasiones o otros municipios que el interesado ingresa directamente a la misma página de la alcaldía y puede pedir el país salvo, o otros eventos hay donde se puede autorizar estos país salvos por la plataforma de la Superintendencia de Notaría y Registro, una ventanilla que se llama, o una página que se llama Ventanilla Única de Registro BUR. Ahí los notarios expiden los pasisalvos de las ciudades correspondientes donde se vaya a hacer la transacción del bien inmueble. En el punto número 4 tenemos otros documentos. Por ejemplo, copias de las cédulas de ciudadanía de las personas intervinientes, los otorgantes, los registros civiles de nacimientos en el evento de que las personas que intervengan sean menores de edad, con la debida representación, eso sí, certificado de existencia y representación legal
cuando los otorgantes o alguno de los otorgantes sea una persona jurídica, y poderes que se da en el caso de cuando existen un mandatario o un apoderado. El trámite como tal, una vez presentado la siguiente documentación, o la anterior documentación mejor, el suscrito notario está en la tarea de hacerle la respectiva, el control de legalidad de cada uno de sus documentos, y procede a hacer la escritura pública de compraventa de bien inmueble. Se pasa a pagar los impuestos correspondientes a esas escrituras, que ahorita los mencionaré uno por uno. Los otorgantes firman las escrituras públicas, el notario la autoriza, con la firma del notario se autoriza el documento y se entrega al usuario las respectivas copias debidamente diligenciadas. Son 3 juegos de copias mínimos que se deben entregar por las escrituras de compraventa de bienes inmuebles. ¿Por qué 3? Porque hay una copia inicial, que es la del interesado, en este caso el comprador, otra copia que va dirigida a la oficina de instrumentos públicos correspondiente, como ya había mencionado, y la última copia que va dirigida a la oficina de catastro. En algunos casos, esta oficina de catastro la maneja directamente el Instituto Geográfico Agustín Cuevas Cigat, y en ocasiones la maneja las mismas alcaldías de los municipios o distritos. Ahora viene el pago de los impuestos. Tanto como vendedor y comprador deben pagar unos impuestos para finalizar el trámite. El primer pago que se debe hacer es los gastos notariales. Estos gastos notariales, a diferencia de los otros impuestos como la retención en la fuente, la estampilla por hospital, los impuestos departamentales o los impuestos de registros, no tienen una tarifa específica legal. ¿Por qué? Porque no tienen un porcentaje específico, sino que ellos van condicionados a una tarifa que la misma superintendencia le otorga año a año a los notarios para que saquen los gastos notariales. Además, esto lleva implícito varios valores como el IVA, un impuesto que se denomina fondo de superintendencia, que le cobra a los interesados en la escrituración, y el notario es el recaudador de esos impuestos, el cual varía. Por eso no estipuló una tabla diferente o una tabla diferencial o un número diferencial en estos 50% de los gastos notariales. Ahorita más adelante yo haré una breve explicación con una suma determinada. Pero, como les dije desde un principio, no existe pronto un valor determinado, como en este caso la retención de la fuente, que es el 1%, o los impuestos departamentales de gobernación, que es el 1.5%. No existe. Estos gastos varían mucho, sobre todo también de los anexos que llevan, es decir, una escritura pública de compraventa donde interviene una sociedad o una persona jurídica, se va a gastar un poquito más de dinero que donde intervienen solamente personas naturales. ¿Por qué? Porque esos anexos de la representación legal de la Cámara de Comercio anexados van a aumentar un poco el costo. Entonces, por eso no hablamos de una tarifa únicamente y exclusiva. Pero ahorita haré una breve explicación de esos gastos. La retención en la fuente le corresponde al vendedor, el 1% cuando vende una persona natural, y el 2.5% se cobra cuando vende una sociedad y compra una sociedad. Esta retención en la fuente se la debe realizar la sociedad compradora a la sociedad vendedora en el evento de que el inmueble no sea un inmueble destinado para vivienda familiar, dice la ley de financiamiento, y entonces la sociedad compradora le hace la retención del 2.5 a la sociedad vendedora bajo un formulario que se baja en la página de la DIAN, que es formulario número 490. El vendedor, hay ciudades y distritos que exigen el pago de la estampilla por hospital, como el departamento del Atlántico o la ciudad de Barranquilla. Se exige la estampilla por hospital correspondiente al 1.5% del valor de la negociación. Mientras tanto, el comprador debería pagar el 50% de los gastos notariales, los impuestos departamentales de gobernación para la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos y los impuestos de registro. Donde se especifica que las costas o los gastos notariales deben ser en partes iguales, el artículo 1862 del Código Civil dispone que las costas de escrituras de venta
serán divisibles entre el vendedor y el comprador a menos que las partes contratantes estipulen otra cosa. Es decir, principalmente este impuesto o este costo debe ser pagado entre el vendedor y el comprador, pero también está a disposición de las partes lo que ellos debidamente acuerden. Puede haber el caso en que lo paga solamente el comprador o lo paga solamente el vendedor. Aquí tenemos unos rangos de los cuales se existen unas tarifas de esos impuestos para el registro. Esos son los rangos por la tarifa para el registro. Una escritura que cueste, que tenga como valor 10 salarios mínimos legales vigentes o menos, va a pagar 36.400 pesos. Y así sucesivamente, de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se le aplica el 6.22 por mil. Y así sucesivamente el 7.73, el 8.61 por mil, y al final, mayor de 385 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se le aplica el 9.10 por mil. Esta es la explicación que quería hacerle ver. Este es unos gastos correspondientes a un valor de una compraventa de 200 millones de pesos. Los gastos notariales totales son 980.000 pesos. Más o menos ese es el ejemplo. Aplicando una tabla, la tabla, como le dije, la tabla y los costos de copias de IVA, de hojas notariales, de fondo y superintendencia, nos daría un valor de 490.000 pesos. No entro mucho en detalle en esto porque sería enredarlo un poquito y, como le dije anteriormente, no hay una tarifa específica. La retención a la fuente, si el 1%, nos da 2 millones de pesos, el 1% de 200 millones, 2 millones de pesos. La estampilla por hospitales, 3 millones de pesos, 1.5. Nos da un total de gastos notariales del comprador de 5.490.000 pesos. El comprador se gastaría el 50% de los mismos gastos notariales, el impuesto de gobernación, que sería también 1.5, 3 millones de pesos, y el impuesto de registro. Para este caso, lo ubicaremos en esta tablita de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 385. Y ya vamos a mirar cómo lo vamos a sacar. Esta es la liquidación de impuestos de instrumentos públicos. 200 millones por 8.61 por mil nos da 1.722.000. A esta tarifa de 1.722.000 le aplicamos el 2%, el cual nos dará 34.440 pesos. Para un total de 1.756.440 pesos. Estos son los gastos que va a dar el comprador para su inscripción en la respectiva oficina de instrumentos públicos. No se agregaría más. Espero el video le haya gustado y se suscriban a mi video. Denle clic a la campanita para seguir viendo este tipo de información que yo sé que va a ser de su gusto y de su agrado. Gracias.